Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Bien, pues gracias a Dios tenemos la bendición de ya empezar Deuteronomio. Quiere decir que por lo menos del Antiguo Testamento ya llevamos 4 libros terminados. Y hoy vamos a empezar con Deuteronomio, que es el quinto de la Torá, es el quinto de la ley. Y una vez que terminemos con Deuteronomio, ya vamos a entrar a la fase histórica con Josué. ¿Ok? Pero este es el último libro del Pentateuco, que como dijimos cuando empezamos con Génesis, no debe de ser visto como 5 textos diferentes o libros diferentes, sino como 5 capítulos de un solo tomo. El tomo es el Pentateuco. Entonces, como siempre que comenzamos un libro, vamos a empezar un poco con las generalidades y ya luego entramos al detalle de los capítulos. Entonces, Deuteronomio, vamos en hebreo, se llama como comienza aquí. Estas son las palabras, así se llama el libro en hebreo. Y Deuteronomio viene de la Septuaginta. Recordamos que la Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento y es la que Jesús cita y los apóstoles citan ahí en los evangelios o en las epístolas. Toman mucho la Septuaginta. ¿Ok? Entonces, vamos, en hebreo se llama, estas son las palabras, recordando que los judíos le ponen, vamos, el nombre, bueno, pues al libro con las palabras con las que comienza. Por eso como este libro comienza con estas son las palabras, así se llamaba, ok, bueno, pues en hebreo, pero en la Septuaginta se llama Deuteronomio, y Deuteronomio quiere decir segunda ley. La raíz está aquí, estas primeras partes, deutero son 2, y lo que sigue es ley. Segunda ley. Vamos a ver que no significa que Dios está dando una segunda ley diferente, sino Dios está renovando el pacto con la segunda generación de Israel, ese pacto que hizo en Sinaí con la primera generación, vamos, en Éxodo, lo renueva Dios en Deuteronomio con los que eran chicos, vamos, en ese momento, y hoy son los que están esperando cruzar el Jordán. Más o menos, la fecha del manuscrito y de los hechos es la misma, 1405, 1406 antes de Cristo. Todo el libro, digamos, en la cronología de Israel, lo que, bueno, toma, digamos, abarca es más o menos un mes, ¿no? Vamos, a diferencia de Génesis, que son miles de años, en Deuteronomio lo que estamos viendo como en Levítico es más o menos un mes de tiempo que transcurre. Aquí estamos ya al final del peregrinaje por el desierto. ¿Quién es el autor? O sea, pues de inmediato lo podemos ver, es Moisés, son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel. Deuteronomio son una serie de discursos que Moisés da al final de su vida terrenal a la última generación de Israel. ¿Ok? Bueno, perdón, a la segunda generación de Israel, que está próxima por entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, el contexto histórico acá más o menos, pues es que Moisés sabe que le queda poco tiempo de vida, en realidad le queda muy poco tiempo, ¿no? Así que dedica el último mes básicamente como de su vida a dar discursos, ¿ok? A la segunda generación, que son los hijos de los que salieron de Egipto, ¿ok? En realidad, todos los que lo estaban escuchando, pues eran jóvenes, porque cuando sus papás, esta primera generación, sale del éxodo, vamos, en Egipto, pues eran muy niños, así que hoy pues son relativamente jóvenes, salvo Josué y Caleb, ¿no? Ellos ya son más grandes, pero generalmente digo, si sacas la cuenta, se estima que los que están a punto de entrar en la tierra prometida, o sea, eran de 60 años para abajo. Entonces eran realmente jóvenes. ¿Ok? Y básicamente esta segunda generación, ¿ok? Está compuesta en realidad de 2 grupos. Los primeros son los que salieron de o sea, con sus papás, digamos, en Egipto, entonces vamos, ahora tendrían más o menos de 40 a 60, ¿no? Son los que eran niños en Egipto y viajaron por el desierto los 40 años, vieron cómo Dios estuvo con ellos, etcétera, etcétera. Más o menos estas personas en el Éxodo, pues eran más o menos adolescentes, ¿no?
Y el segundo grupo era el grupo de los que nacieron en el desierto. ¿Ok? Estas personas también experimentaron la provisión de Dios, también vieron su gloria, también vieron su poder, pero estas personas no nacieron en esclavitud, ellas ya no vivieron Egipto. ¿Ok? Entonces, esta segunda generación está compuesta, y es importante que lo recordamos, de dos grupos, los que cuando estaban súper jóvenes estaban como esclavos en Egipto y salen con sus papás, y luego los que nacen en el desierto, pero no vivieron la esclavitud. ¿Ok? Ahora, esta segunda generación que está compuesta por estos dos grupos, en realidad sabe una sola cosa. Sabe que Dios les ha sustentado por 40 años en un desierto inhóspito y sabe que Dios mató a sus padres por su desobediencia. ¿Por qué? Porque lo vivieron. ¿Ok? Pero ustedes recuerden dónde estamos. Estamos ya a punto de cruzar el Jordán. Están prácticamente ya viendo Jericó enfrente. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, al final, pues también hay ahí ya, bueno, pues un entusiasmo, ¿no? De ya Dios está por cumplir su pacto. Ahora, en números, y nos brincamos esos capítulos al final, pero les dije, léanlos, ya nos narraron que ya vencieron a dos reyes, ok, antes de cruzar el Jordán. Entonces ya Dios les está dando, bueno, pues algunas victorias que anticipan, ¿no? Que Dios les va a entregar todo Canaán. Aquí ya Moisés sabe que, bueno, él desde que se revela con Dios y lo vimos ya, él sabe que no va a cruzar, pero sabe que Josué va a ser su sucesor, ¿ok? Y él va a ser quien va a llevar al pueblo como Moisés para que Dios termine de cumplir su pacto y va a guiar a la nación. Entonces, más o menos ese es el contexto histórico. Entonces, el tema de Deuteronomio, si lo quieren ver como qué significa, simple y sencillamente es la segunda ley, ¿ok? Que es como Dios vuelve, pues no a hacer el pacto, sino a recordarles el pacto que hizo con la primera generación a la segunda generación. Pero si lo quisiéramos como que englobar en una sola oración, tú puedes llegar a Deuteronomio y tienes que saber que el tema central va a ser el llamado del pacto. Se lo pueden aprender de memoria, porque porque es la oración que define el libro entero. El llamado del pacto al amor obediente. El llamado del pacto al amor obediente. Y es como se va a llamar esta serie. Pero es la oración que resume ¿cuál es el propósito en realidad de Deuteronomio? Dios va a renovar el pacto con la segunda generación, pero este pacto les invoca a obedecer a Jehová, a diferencia de sus padres. Entonces, estos discursos tienen el propósito de que Moisés exhorte a la segunda generación a serle fiel a Jehová y al pacto sinaítico, que recuerden, no es uno nuevo, sino Dios lo renueva con esta segunda generación para poder entrar y poseer la tierra prometida. Ese es el punto acá. Pero al final en Deuteronomio vamos a ver tristísimamente, ya Moisés predice que Israel se apartará de Dios. Es decir, que esta segunda generación no va a ser muy diferente a la primera generación. Entonces, un resumen así, grosso modo, bueno, pues del libro para que más o menos entremos con idea de qué trata. Nos va a hablar de muchos discursos, como les dije, de muchas exhortaciones desde Moisés al pueblo, ¿ok? O sea, el pueblo, como les dije, está a punto de entrar en la tierra prometida, ahí hay, digamos, entusiasmo, pero Moisés les advierte de los peligros que van a encontrar en el camino hacia la conquista, ¿ok? Entonces, básicamente, y no se refiere solamente a los peligros físicos, sino a los peligros espirituales. Porque Moisés lo que no quiere, y pues, si saben ustedes lo que pasó, se van a dar cuenta que esto pasó, pero lo que Moisés no quiere es que el, el ADN de los cananitas, el ADN cultural de los cananitas se meta en el pueblo de Israel. Él no quiere que el pueblo judío se cananice. Él sabe que es un peligro
y pues al final es lo que va a pasar porque ellos no escuchan las advertencias. Pero Moisés les repite el pacto para que ese pacto esté grabado en sus mentes. Y vamos a ver que Moisés en los primeros capítulos da un recorrido como histórico de todo lo que ha pasado con la primera generación, para que o sea, para que la segunda generación como que lo tenga aquí súper, súper presente, y entonces les va a estar recordando mucho la rebelión de sus padres, pero al final les va a recordar también la fidelidad de Dios, ¿no? Y cómo Dios, y lo vimos en números después de que mató a toda la primera generación, que eran 603,500 por ahí, si se acuerdan. Dios en una generación, en 40 años, Dios los repuso a todos para mostrarnos, como lo veíamos la última vez, que somos absolutamente dispensables. Sin embargo, Dios a esta segunda generación, después de la rebelión de sus padres, una de las frases que se van a encontrar una y otra vez en Deuteronomio es: Jehová vuestro Dios, Jehová vuestro Dios, Jehová vuestro Dios. Moisés le está diciendo al pueblo que sus padres fueron unos rebeldes y ustedes lo serán. Dios es fiel y Dios es su Dios. Entonces, nos describe en Deuteronomio, podemos encontrar la fidelidad de Dios de una manera muy, muy clara. Pero como les comento, también al final, pues Moisés, que era profeta, porque aquí vamos a ver que aquí hay una profecía del Mesías, dice: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, a él deben de escuchar, ese es Cristo. Y luego se retoma esta profecía, pero él, como era profeta, él predice que Israel se rebelaría otra vez contra Dios. Así que Dios les juzgaría esparciéndolos por el mundo. O sea, aún no han entrado a la tierra prometida y ya les están informando que ellos al final van a fallar. No van a cumplir el pacto tampoco como sus padres. Y entonces Dios los terminará esparciendo por el mundo. O sea, piensa nada más lo que sucede en la moral del pueblo. Todavía ni cruzo, todavía no hago nada, pero ya Dios me está diciendo que Él va a cumplir su pacto, pero luego yo voy a ser infiel y luego me va a juzgar y me va a esparcir por el mundo. Sin embargo, Moisés concluye y es muy claro en esto que les dice, que como siempre sucede, la rebeldía del hombre no anula el pacto que Dios hizo con los patriarcas. Ustedes recuerdan que el pacto nace con, bueno, digo, si nos vamos hasta el principio, en Génesis 3:15 con los primeros padres, pero luego con Abraham. Y desde los patriarcas Dios ha prometido algo y Dios lo va a cumplir, así que ni aún la rebeldía del pueblo van a impedir que Dios cumpla su pacto, sino que después, un día, por medio de un pacto diferente, Dios circuncidará los corazones de su pueblo y los traerá de regreso a la tierra prometida. Entonces, ese es más o menos el resumen de todo lo que vamos a ver en Deuteronomio. Como siempre, les comento, no vamos a ir versículo por versículo en el Antiguo Testamento, vamos a ver los puntos más importantes, pero les recomiendo y les pido que ustedes vayan con su lectura privada con el libro, que lo conozcan, que lo lean. Por si tienen alguna duda de algo que no voy a tocar aquí, lo pueden preguntar, y más o menos para que esas brechas queden cerradas. Entonces, el bosquejo, como siempre vemos cómo dividimos un libro, y Deuteronomio se divide mucho, muy sencillo, en 4 partes nada más. Como les dije, son varios discursos de Moisés. Entonces, del capítulo 1 al 4 lo puedes dividir el primer discurso, ¿no? Del 5 al 28, el segundo discurso. Del 29 y 30, tercer discurso. Entonces lo puedes dividir por discursos: el primer discurso, el segundo discurso, el tercer discurso, y del 31 al 34 los acontecimientos finales. Los capítulos 29 y 30 van a ser muy importantes porque ahí están contenidas las bendiciones y las maldiciones del pacto, como ya lo vimos también con la primera generación. ¿Ok? Del 5 al 28, en el segundo discurso, es donde Moisés se toma gran parte del tiempo en enseñarle la ley a la nueva generación. La misma ley que ya leímos, por eso vamos a encontrar cosas que son repetitivas. Oye, pero esto ya lo vimos en Éxodo, ya lo vimos en Levítico, sí, pero es lo que pasa en Deuteronomio, por eso se llama segunda ley, porque es una renovación del pacto con la segunda generación. ¿Ok? Y del capítulo 1 al 4, el discurso primero, pues básicamente es un resumen de la ley para la nueva generación. Entonces, ya más o menos con el trasfondo que dimos ahorita, vamos a entrar al detalle de los capítulos, pero hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. No. No.
No. Muy bien, entonces vamos a empezar. Capítulo 1 de Deuteronomio. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto al oriente del río Jordán. Recuerden que aquí se quedaron ya 2 tribus y media que le dijeron a Moisés, oye, pues ya danos aquí tierra, digamos, a nosotros, ¿no? Porque pues hay espacio y ya derrotamos a dos reyes acá y todo esto y Dios se los concede, ¿no? Pero están a punto de cruzar. Lo que quiero que entiendan es ya estamos al final del viaje. Ellos acampaban en el Valle del Jordán, cerca de Suf, entre Parán y Tofel, tal, ¿no? Ahora, Dios no pierde oportunidad como de poner el dedo en la llaga del pueblo judío y en nuestras mentes para que recordemos lo que ya vimos en Número, que Dios juzga el pecado de su pueblo. Y entonces Dios no pierde la oportunidad para recordarnos que por lo general solo lleva 11 días el viajar desde el monte de Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Desde el Éxodo hasta la tierra prometida, desde que ellos reciben la ley en Sinaí, ahí en el monte que truena y reciben los relámpagos y el fuego y todo esto, y Dios les está entregando el pacto, desde Sinaí hasta Cades Barnea, que es donde ellos mandaron a los espías justo para entrar en la tierra prometida, es un viaje de 11 días. Fueron 11 días que tardaron, o sea, en llegar del Sinaí a Cades Barnea y Dios les había instruido que entraran y tomaran posesión de la tierra prometida. Como ya lo vimos en Números, ellos no tenían que haber pasado dando vueltas sin sentido por el desierto 40 años. Ese fue el castigo de Dios, como lo vimos en Números, por la rebelión de Cades Barnea. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de su éxodo en Egipto. O sea, Dios te dice, era un viaje de 11 días por tu rebelión. Esos 11 días se convirtieron en 40 años. Y aquí hay un principio también para nosotros. Si bien esto es una narrativa, pero aquí hay un principio para nosotros cuando vemos cómo Dios juzga a su pueblo. Muchas veces Dios nos lleva en pruebas o Dios nos pone en pruebas para probar nuestra fe. Y cuando nosotros, en lugar de depender del Espíritu Santo y de Cristo en nosotros para vencer esa prueba, vamos, pecamos, fallamos, nos quejamos, nos rebelamos, muchas veces Dios extiende la duración de tu prueba. Es un principio bíblico. Tal vez si tú hubieras respondido como debías responder, hubiera sido una prueba corta, pero como tú decidiste, como el pueblo judío en Cades Barnea, rebelarte ante Dios, entonces Dios te extiende la duración de la prueba. Y eso es lo que Dios quiere que veamos ahí. Eran 11 días. Recuerden que no hay palabra en la Biblia que sobre. Por algo está ahí. El Espíritu Santo quiere que nos acordemos que era un viaje de 11 días. Sin embargo, aquí estamos, dice Moisés, 40 años después. El primer día del mes 11, ya al final, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Estas palabras que van a estar acá son palabras de Moisés, pero son palabras mandadas por Dios. Él no habla por su propia cuenta, sino él habla lo que Dios le ordenó que le hablara al pueblo. Este hecho ocurrió, como ya vimos, que ya tuvieron 2 victorias antes de cruzar el Jordán, con Sehón, que gobernaba Hesbón, y con Og, que gobernaba en Basán. ¿Ok? Entonces los israelitas están en Moab, están en las llanuras en Moab, otra vez a punto de cruzar el Jordán. Aquí dice claramente, ¿ok? No han cruzado el río Jordán, al este del Jordán. Ahora, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor le había dado. Y aquí va a venir un recuento histórico, ¿ok? Aquí va a venir un recuento histórico y lo vamos a leer, tal vez no así verso a verso, pero vamos a ver los puntos más importantes. Cuando estábamos en el monte Sinaí, recuerden que ahí Dios les dio la ley. El Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. ¿Ok? Entonces ya es momento que vayan, caminen y entren, vayan a la tierra de los cananeos y llegan hasta el río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Vienen los 3 patriarcas y a todos los descendientes de ellos. Entonces, básicamente, como ya nos dijo Dios,
¿Ya recibieron la ley? Listo. ¿Qué les espera? Un viaje de 11 días. Llegando allá, entren a la tierra, tomen posesión de ella. Dios te está dando una orden porque es obvio que Él va a ir contigo y Él te va a abrir camino con tus enemigos y Él te va a dar la victoria porque Él te está ordenando que hagas algo. Entonces Dios le dice al pueblo, vayan, ya pasaron aquí un tiempo, caminen, en 11 días llegan y entran y se acabó. Y en 11 días es como si Dios les dijera, señores, en 11 días voy a terminar de cumplir el pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob y con sus descendientes. Venga, ahí está la orden. Entren, tomen posesión. No hay más. Aquí, bueno, pues nos narra cómo Moisés, bueno, pues decía que eran muchísima carga para él solo, que son muchísimos, o sea, bueno, pues son muchos, entonces al final es cuando él toma gente, digamos, que lleve pues bueno, pues esta carga con él, ¿no? Entonces, esto es como un paréntesis, una vez que Dios les ordena que salgan del monte Sinaí y vayan directo a la tierra prometida, entonces tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea, que es donde ellos fallaron, ¿se acuerdan? Les dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor ha puesto esta tierra delante de ustedes, vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor en su promesa, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Entonces Dios les manda que partan del monte, que lleguen a la tierra y la tomen. Ahí está el mandamiento, es muy sencillo, solamente veíaslo. Llegamos, les dije, vayan, tomen posesión, Dios ya les entregó esta tierra. Para ellos esto es un mandato directo de Dios. No tengan miedo, no se desanimen, no sean incrédulos, confíen en Dios, Dios les dará la tierra, Él ya se los prometió, los está mandando a que la tomen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron, primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y a qué aldeas entrar. Desde aquí ya no quisieron obedecer, ¿no? Porque el punto era ve y entra. Pero bueno, me pareció una buena idea, así que escogí a 12 espías, uno de cada tribu, y entonces, bueno, dice que se dirigieron bueno, pues a la tierra y la exploraron, cortaron frutos, los trajeron y nos informaron lo siguiente: la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una muy buena tierra, es una tierra fértil, es una tierra donde crecen frutas exuberantes, es una tierra donde hay abundancia de comida, de lo que tú quieras. Realmente es una buena tierra, Dios ya nos la regaló, Dios ya nos la dio, Dios nos mandó que entráramos y la tomemos. Sin embargo, y esto ya lo leímos nosotros, ¿se acuerdan? Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Aquí desde luego se está refiriendo a sus padres, pero a ellos como pueblo. Recuerden que le está recordando todo esto a la segunda generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, lo cual es lo mismo que Génesis y Éxodo hasta acá. El Pentateuco se escribió para la segunda generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, para que supieran de dónde vienen y todo lo que ha pasado hasta este momento. Pero ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Dios les dijo, entren, ellos dijeron, no. Se quejaron dentro de sus carpas de campaña y dijeron, seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Básicamente lo que están diciendo es Dios es un mentiroso. Él dice que entremos y tomemos la tierra porque Él ya nos las entregó y nos la va a entregar, pero seguramente es una trampa que Dios nos puso porque Él no nos ama, Él nos odia. Ponen en juicio, ponen en tela de duda la integridad de Dios, ponen en tela de duda la veracidad de Dios, ponen en tela bueno, pues de duda el amor de Dios, ponen en tela de duda la justicia de Dios, y lo mismo hacemos tú y yo cuando nos quejamos. Ok, pero él seguramente nos trajo para acá para que nos maten. O sea, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros. Hay gigantes y son más fuertes. Y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Es obvio que no llegan hasta el cielo. Sí. Pero aquí ellos dicen, no podemos, no podemos. Ellos son más fuertes, más grandes, más poderosos que nosotros. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anak. Dice, no, 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 no.
o sea, no vamos a entrar, Moisés, esto está difícil, esto es una trampa de Dios. Se quejan del Señor, no obedecen la palabra del Señor, y ya vimos que no obedecer la palabra del Señor es despreciar al Señor. Pero yo les dije, dice Moisés, no se asusten ni les tengan miedo, el Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. Esta primera generación vio cómo Dios les abrió el mar. Esta primera generación vio los milagros de Dios. Esta primera generación vio el despliegue de poder de Dios para juzgar a los dioses egipcios con las plagas. Entonces, o sea, ese mismo Dios que los ha salvado hasta hoy, ese mismo Dios que se ha glorificado delante de su pueblo, ese mismo Dios que les ha mostrado su poder, va delante de ustedes y Él va a pelear por ustedes. Entonces, no tiene nada que temer, sobre todo porque Él ya les ordenó que vayan y la tomen. Él les va a dar su respaldo. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Dijo Moisés, no, por favor, no se quejen, no, por favor, no se rebelen. Dios les ha cuidado, Dios les ha mostrado su poder, ustedes obedezcan la palabra de Dios, pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores sitios o lugares para que acampen y guiándolos de noche con fuego y de día con nube. Sin embargo, ustedes, a pesar de todas las bendiciones, de todas las misericordias, de todas las cosas buenas que Dios les da, de cómo les ha mostrado su poder, su gloria, su cuidado, su protección y su amor, a pesar de todo esto, ustedes decidieron ser incrédulos. Ustedes se negaron a confiar en el Señor, básicamente diciendo, Dios no es digno de mi confianza, ni aún después de todo lo que ha hecho por mí. Y en su momento veíamos que esto es gravísimo. Y en su momento veíamos que esto es lo mismo que tú y yo hacemos cuando nos quejamos en medio de la prueba. Esto es lo mismo que tú y yo hacemos cuando no confiamos en Dios, en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, en el control soberano de Dios, en la providencia de Dios. Cada vez que tú y yo nos quejamos, estamos insultando el carácter de Dios. Entonces 34 dice, cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente, ninguno de esta generación, recuerden, primera generación perversa, vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefone, y Josué. Porque fueron los dos espías que dijeron, no, o sea, vamos, con Dios es posible. Si Dios nos está mandando, Dios nos va a respaldar. Son dos que confiaron en el Señor, los otros no. Los demás espías falsos y mentirosos, lo único que hicieron con el pueblo fue meterles miedo y el pueblo decidió, porque siempre la incredulidad es una decisión, el pueblo decidió que no iba a confiar en Dios. Entonces, como resultado de esta incredulidad y de esta queja, Dios determina que ninguno de ellos, salvo dos, van a entrar en la tierra prometida. Dice que Caleb, él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Él sí confió en el Señor. Le daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Y además sigue Moisés, además el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Esto ya lo leímos antes, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo otra vez se queja con Moisés de que, oye, pues no hay agua y han visto la mano de Dios por todo el tiempo que han estado en el desierto. Moisés va con Dios, Dios le dice, tienes que hablarle a la roca y te voy a dar agua, pero él se enoja y le pega a la roca y le habla al pueblo y solamente por ese acto de desobediencia, Dios le dice, ni tú ni tu hermano me trataron como santo delante del pueblo, ¿cómo es que no me trataron como santo? No obedecieron mi palabra y entonces ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Moisés y su hermano, la alta oficialidad del pueblo de Israel, el amigo de Dios, Moisés, el que podía entrar al arca del pacto cuando él quería. Dice, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Ustedes me hicieron enojar, estaba yo como que muy enojado y recordamos que tenía poquito que perdieron a Miriam, a su hermana que falleció, entonces él estaba también triste y Dios me dijo, Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. Tú tampoco, Moisés. Pero ¿sabes quién sí lo va a hacer? Va a ser tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra.
Anímalo porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Tú no vas a ser Moisés, tú hasta aquí llegaste, aquí Moisés, recuerden, ya tiene más o menos como 120 años. Tú no vas a hacer, tú no los vas a hallar, va a ser el siguiente en línea al que tú vas a preparar, al que has preparado y al que vas a estar animando porque él va a tomar tu lugar ante Israel. Por eso, cuando llegamos a Josué y leemos Josué, nos vamos a dar cuenta que Dios va a refrendar el liderazgo de Josué por medio de hacer lo mismo que Dios hacía por Moisés. Entonces, tú te pones a ver que hay un paralelismo entre lo que hace Josué, que es idéntico a lo que hace Moisés. Si Dios por medio de, perdón, si Dios por medio de su gran amigo puede abrir el mar rojo, también lo va a hacer con Josué, con el río Jordán, por ejemplo. Si hay una instancia cuando Dios llama a Moisés ahí en la zarza y le dice, quítate tus sandalias porque estás pisando tierra santa, lo mismo va a pasar con Josué, ya en la tierra prometida. Entonces vamos a darnos cuenta que Dios empieza a legitimar a Josué en su liderazgo, haciendo las mismas cosas que hace Moisés, que es un poco más o menos similar lo que pasa cuando lees Hechos, y primero en Hechos quien tiene el foco de todo es Pedro. Pedro es el que está haciendo todo, pero luego en el 10 vamos, o 9 de ahí cambia a Pablo y de repente Lucas se encarga de una forma como que paralela de narrarte con Pablo ahora todo lo que Pedro hace, Pablo lo hace, todo lo que Pedro hace, Pablo lo hace, para que veas cómo Dios está legitimando, en este caso, su apostolado. Pero el punto es, tú no vas a entrar, sino va a entrar tu ayudante Josué. Voy a dar la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. Recordemos que la primera generación, ahí en Cades Barnea, cuando fallan y se quejan y se rebelan, dice, seguramente van a matar y capturar a nuestros hijos, y Dios, con un sentido como muy irónico, Dios les dice, no, los que van a morir son ustedes, pero los que dijeron que serían capturados, a ellos son a los que voy a meter a la tierra prometida, y son estas personas las que en este momento ya tienen de 40 a 60 y están escuchando a Moisés, ya crecieron y Dios está cumpliendo su promesa de meterlos a la tierra prometida. En cuanto a ustedes, en cuanto a esta primera generación, den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Y en números, básicamente, pues leímos, pónganse a dar vueltas por el desierto y nos dice, van a dar 40 años de vuelta. Un día, pero vamos, un año por cada día que exploraron la tierra. O sea, por eso es que les digo y por eso es que tú lo puedes ver. Cuando tú llegas, vamos a números, solo te va a contar un poco lo que pasa al principio de su peregrinaje y luego lo que pasa al final, los 37 años, 30 y tantos años que no te cuenta nada, no hay información en la Biblia de qué pasó ahí. ¿Por qué? Porque lo que Dios te está diciendo fue inútil todo lo que hicieron, fue dar vueltas sin sentido, por eso no hay nada digno de contarse. Entonces, como ustedes se rebelaron, como decidieron no creer en mí, Dios les juzga por medio de ponerlos a dar vueltas en el desierto. Luego ustedes confesaron, hemos pecado contra el Señor. Ok, aquí ya también lo vimos. Ustedes dijeron, ok, no, este juicio es muy feo, es muy fuerte, no queremos esto, reconocemos nuestro pecado, Moisés. ¿Sabes qué? Mejor sí vamos a ir y vamos a pelear por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Ustedes se acuerdan que lo vimos, vamos a números, y Moisés les dijo, no, ya Dios les dijo que no, esa puerta ya se cerró. Si ustedes van, los van a derrotar. Ya Dios les dijo, vayan al desierto, no hay vuelta atrás. Vimos entonces que la obediencia tardía es desobediencia. Y no es como que, bueno, es que por fin, sí, fíjate que sí lo voy a hacer, Dios, ya, por favor, quítame este juicio que me diste, no. Una vez que Dios ha determinado que esto va a ser, esto va a ser con ustedes. Así que otra vez, si Dios les dijo, se acabó, váyanse por el desierto y ustedes se van a pelear, otra vez están mostrando un corazón rebelde a Dios, porque Él ahora ya les dio una orden diferente. Entonces, que los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar en la zona montañosa, pero el Señor me encargó que les dijera, no ataquen porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Eso fue lo que les dije, pero ustedes otra vez no quisieron escuchar.
Y aquí está el drama del pueblo de Israel y aquí está nuestro drama cuando somos confrontados por y con la ley de Dios. Muchas veces no queremos escuchar. Cerramos los oídos y no queremos que el consejo de Dios penetre a nuestro corazón, porque queremos hacer nuestra voluntad o porque sabemos que lo que la palabra de Dios nos está diciendo nos confronta y nos lleva a arrepentirnos y no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo. En este caso, Dios les dijo, vayan y entren. No, desobediencia. Ok, te juzgo, vayan al desierto. No, mejor si voy a pelear, desobediencia. Ustedes no quisieron escuchar. En cambio, otra vez Dios vio esto, no como que, bueno, ok, creo que ya agarraron. No, no, no. Dios lo vio como otra rebelión. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Esto es lo que yo quería enfatizar. No es como que, bueno, entonces sí vamos a cumplir lo que Dios nos dijo primero. No es como que se ve como que, bueno, ya recapacitaron. No, se ve como una nueva rebelión porque Dios antes ya les había prohibido que le hicieran y les dijo, se acabó, esa puerta se cerró, vayan al desierto. Así que ustedes están mostrando nuevamente como pueblo que no aman al Señor y que desprecian al Señor y se rebelan una y otra vez contra sus órdenes. Así que Dios les dijo, no vayan, yo no voy con ustedes van a ir solos. Dice que los amorreos que vivían allí, bueno, pues salieron y los atacaron como un enjambre de abejas. Los persiguieron y los vencieron por todo el camino desde Seir hasta Horma. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlos. Por eso se quedaron en Cades por mucho tiempo. ¿Recuerdan lo que Moisés está haciendo con esta primera generación? Es darles un recuento histórico. Y esta generación tiene esto muy presente, porque o son hijos de esta primera generación que cuando esto pasó eran chicos, o vivieron en el desierto y seguramente escucharon todo lo que habían pasado sus antepasados o la primera generación, que no tenía como que mucho tiempo. Aún los que nacieron en el desierto conocieron a gente de la primera generación, ¿ok? Porque Dios los puso a dar vueltas hasta que absolutamente todos murieran. Entonces, otra vez aquí en Deuteronomio, el capítulo 1 nos habla de cómo el pueblo de Israel se negó a escuchar la voz de Dios. Y toda la calamidad y todo el desastre que esto trajo sobre su vida. Porque cuando tú lees, y lo hemos visto ya, el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que todos los rebeldes quedaron sus cadáveres tumbados en el desierto. Dios no los llevó a la tierra prometida, sino que los dejó muertos en el desierto y luego metió a los niños que en ese momento pues eran niños a la tierra prometida, aquí ya son grandes, pero cómo Dios juzgó el pecado del pueblo y cómo aquí dice Moisés, ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero él se negó a escucharlos. Ahora, por la narrativa de Números, sabemos que esto es porque ellos no están en realidad arrepentidos. Porque esta fue una de las primeras rebeliones que tuvieron contra Dios. Y luego tienes 40 años de rebelión contra Dios. Al final, seguían rebelándose contra Dios. Aún esta segunda generación no va a ser mejor que sus padres, como vamos a ver al final de Deuteronomio, ellos ya está predicho que también se van a rebelar contra Dios. Entonces esto te permite, por un lado, admirar la paciencia de Dios y admirar la fidelidad de Dios, de que a pesar del corazón tan endurecido que tiene el pueblo, Dios ha dicho que cumplirá una promesa. Entonces, esa promesa sí o sí se tiene que llevar a cabo. Por eso es que después es necesario, y es lo que dice Pablo, que exista un nuevo pacto. Porque en este nuevo pacto, Dios mismo es el que escribirá la ley en el corazón de su pueblo. ¿Para qué? Para que le podamos
obedecer. Pero por favor, vamos a reflejarnos en el pueblo de Israel, porque no somos tan diferentes. En cosas pequeñas o en cosas grandes. Ahí cuando tú decides ser incrédulo y yo, ahí cuando tú decides rebelarte contra la voluntad revelada de Dios. Ahí cuando Dios te está diciendo algo en su palabra y tú dices, no, estás haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. Y no hay razón alguna, no hay razón alguna, sino el solo arbitrio de Dios y su gracia y misericordia. No hay razón alguna por la cual no te caiga el mismo juicio que les cayó a los israelitas. Y piénsalo también de esta manera. ¿Cómo sabes si alguna prueba muy larga por la que estás pasando no fue diseñada corta? Sin embargo, por tu pecado, por tu dureza de corazón, por tu rebelión, por tu arrogancia, Dios la amplió. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No. 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 Muy bien, entonces yo creo que aquí nos vamos a quedar nada más, porque ya si empezamos el capítulo 2 no lo vamos a poder ver. Entonces, nos quedamos acá al principio del 2 a ver hasta cuándo podemos, perdón, vamos hasta dónde podemos avanzar la próxima semana. ¿Sí? Entonces, de todo el pueblo de Egipto que salió de Egipto, solo 2 personas de esa generación entraron en la tierra prometida. Es correcto. Cuando te da esta cifra, bueno, que hemos platicado ya, cuando tú llegas al Éxodo vas a ver que de los hombres que salieron son 600,000 hombres aproximadamente, sin contar a las mujeres y los niños, ¿ok? Entonces, por eso se calcula que en realidad, digo, si cuentas mujeres, niños, pues estábamos hablando de 2 millones de personas aproximadamente, pero son 600,000 hombres cabezas de su familia. De los 600,000 hombres, contando a Moisés con su hermano y todo esto, solamente entraron dos de los 600,000 hombres originales que salieron de la tierra de Egipto, solamente entraron dos. Son Josué y Caleb, porque ni siquiera Moisés, ya ni él entró, ni su hermano Aarón. Solo entraron Josué y Caleb y la segunda generación. Pero de la primera generación, de los hombres de la primera generación, los únicos que entraron son Josué y Caleb. Ahora, no nos dice exactamente si alguna mujer de la primera generación entró, aparentemente no, porque, porque solo menciona por nombre a 2 personas, ¿no? Vamos, aunque por un lado se está enfocando en los hombres que salieron en 600,000 hombres, sin embargo, toda la primera generación se rebeló contra Dios y Dios mató a esta primera generación. Entonces, creo que con toda seguridad lo que podemos decir es que realmente las únicas 2 personas que sufrieron la esclavitud, que salieron con Moisés, que salieron de Egipto y que luego entraron y pisaron y vivieron y disfrutaron la tierra prometida, solo fueron 2. Por eso si tú sacas, no vamos a estadísticas, 2 de 600,000, es una estadística muy, muy, muy baja, total y absolutamente insignificante. No es ni el 1%. Entonces quiero que vean eso. No es ni el 1%. Dios no tuvo ningún problema en matar prácticamente al 100%. Y luego Dios no tuvo ningún problema en levantar otra vez a la misma cantidad en un desierto. Entonces eso es lo triste. Y digo, y es triste por las personas que no entraron, pero si me preguntan a mí, para mí es mucho más triste por Moisés. Esa era la misión de su vida. O sea, él ya tenía 120 años. Los primeros 40 los vivió como príncipe, vamos, en Egipto, y después
como pastorcito y luego Dios le llama y vete a enfrentar al faraón y luego soporta a este pueblo por 40 años, pero es un hombre anciano ya que ha dedicado su vida, si lo quieres ver así, al servicio del Señor. Que la misma Biblia te da testimonio de que no hay nadie más humilde y más manso que él sobre la tierra. Y por un pecado, por un acto que tal vez tú puedes juzgar pequeño, porque era la instrucción es háblale a la piedra. No le hablaste, le pegaste, se acabó. Pero como lo vimos en su momento, también es porque él tenía una luz que no tenía otra persona. Él veía cara a cara a Dios. Él platicaba con Dios. Él conocía a Dios mucho más que los demás. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le exige. Y entre más luz tengas, más severamente te juzga el Señor. Pero sí, eso es lo que pasó, hermana. Entonces, solamente 2 de 600,000. Y todos los demás, es importante que lo recordemos, todos los demás se quedaron tendidos sus cadáveres en el desierto. Dios, eso es lo que planeó. O sea, ese era su propósito una vez que se rebelan. Váyanse a dar vueltas sin sentido como locos durante 40 años hasta que se mueran. Ya se murieron, meto a sus hijos. Ahora sí, vámonos. Pero veamos también cómo Dios, sin importar todo lo que está pasando y todo lo que el pueblo se revela y hace, Dios ha prometido algo y Dios lo cumplirá. Y lo prometió hace muchas generaciones. Se lo prometió a 3 patriarcas. Hoy de esos 3 patriarcas tienes una nación. Dios terminó cumpliendo todos y cada uno de los pactos que hizo con los antepasados, y eso es lo que Moisés quiere que la segunda generación entienda. Y por eso recuerden, aquí estamos en Deuteronomio, pero vimos que Génesis, Éxodo y Levítico, Números, todos fueron escritos para esta segunda generación, para que entendieran quién es Dios, de dónde vienen, qué es lo que ha pasado, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios hizo por ellos. Y aún así, el corazón de ellos y el mío y el tuyo es tan duro que aún después de estas muy fuertes exhortaciones que vamos a ver en Deuteronomio, discursos de Moisés, el pueblo va a terminar entrando a la tierra prometida y prácticamente de inmediato se va a olvidar de Dios. Entonces eso es lo que pasó. ¿Alguien más? No. No. Muy bien, bueno, entonces ya no hay más preguntas. Voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.